bueno, que empezó como la tesis de graduación de una maestría de desarrollo de videojuegos que estoy llevando en UNIR. Y Ujú. bueno, la idea es que vamos a empezar a ver todo lo que fue el proceso creativo y cómo fue que nosotros fuimos organizando el desarrollo del videojuego. Y pues ahí tengo una pequeña presentación que les quiero ir compartiendo, además de que también tenemos trailer. Y también les voy a compartir un link donde se puede descargar el juego pues gratuitamente, pueden donar, no hay cualquier donación es bienvenida. Pero no, es gratuito y pueden jugar en Windows, pesa unos 3 gigas aproximadamente y pues ahorita el gameplay les va a durar unos 15 minutos aproximadamente. Entonces, bueno, Va, 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 no ¿no? sé, Roberto. No, pues ahora sí que encantado. Bueno, pues primero que nada, nos conocimos la sesión pasada, un poquito en la sesión que estuvimos hablando sobre cómo crear juegos de diseño para videojuegos, en este caso documentos de diseño. Y bueno, surgió esta oportunidad de que podamos estar hablando de tu juego. Estuve ahí investigando un poco sobre ti. Veo que eres ingeniero en sistemas, ¿verdad? Y has estado especializándote poco a poco más en esta área de el desarrollo de videojuegos. Sí, así es, mi experiencia profesional hasta el momento pues son aproximadamente 10 años en lo que es este desarrollo web. Y pues siempre que estudié en ingeniería en sistemas fue en realidad con el fin de hacer videojuegos. Sin embargo, pues en Costa Rica la industria era muy pequeña, las oportunidades laborales eran pues prácticamente en lo que era ingeniería de software o otras áreas. Y pues por eso es que siempre he estado trabajando en esta área. La idea mía es eventualmente moverme y he estado buscando ahí pues alguna oportunidad de trabajar en la industria de videojuegos y paralelamente lo que he hecho es, bueno, que saqué una especialización aquí en Costa Rica, en una universidad que se llama la CID, de diseño y desarrollo de videojuegos. Y después se me presentó la oportunidad de hacer lo que ya es una maestría en la Universidad UNIR, pues de Ujú. modo online, es una universidad de España. Y igual con el tema del desarrollo de videojuegos y que pues ahí fue donde desarrollé este prototipo, que la idea mía es continuarlo y pues eventualmente poder publicar el juego en Steam y consolas. Y bueno, ahorita estamos todavía apenas en el proceso de más bien de mejorar y ampliar el juego, las mecánicas, su jugabilidad, algunos bugs que pues por ahí tenemos que hay que ir corrigiendo. Ajá. Ok, ok. Y esta idea de empezar a hacer como este pequeño demo parecido a lo que es Little Nightmares, ¿por qué empezar a inspirarse en Little Nightmares? ¿Fue por gusto propio? ¿Fue Sí, el... fue una combinación de factores. Bueno, en lo personal siempre me han gustado mucho los juegos de aventura, de terror en especial. Y bueno, Little Nightmares fue uno que me llamó bastante la atención y que considero tiene mecánicas pues que son más o menos accesibles para un estudio, digamos, en mi caso casi que independiente, ¿verdad? Con dos compañeros adicional Ujú. que empezamos el proyecto y que bueno, poco a poco se han ido uniendo otras personas y ahorita pues andamos por ahí de 7 personas que algunos son estudiantes, entonces ahorita pues están apenas en proceso de aprendizaje, pero bueno, poco a poco va creciendo el equipo y eventualmente nos van a ayudar en el desarrollo de este juego. Ok, ok. Y este juego en específico, veo que ya traes dos juegos que también están en tu página de Itch.io, ¿verdad? Creo... Sí, hice otro prototipo también en la universidad de un tiro al blanco, digamos, como una galería de tiro. Ujú, Es un juego bastante sencillo, básicamente tiene las mecánicas de disparar y apuntar, moverse, un puntaje, pues tiene ahí algunas técnicas interesantes. Es un prototipo que de hecho el gameplay es como de 1 minuto, básicamente tienes que hacer la mayor cantidad de puntos en 1 minuto y superar, creo que eran 1000 puntos para, por decirlo así, completar la misión. Y tengo otro prototipo que en ese sí, algunas de las mecánicas que están en este juego fueron de ahí, que era un prototipo tipo plataformas en un Real Engine, el cual pues es ese tipo de mecánicas donde las plataformas nos llevan a lugares más altos, más bajos y ese tipo de cosas. ujú. Y incluso anteriormente, bueno, ese sí tal vez no lo sabías, pero en la otra universidad aquí de Costa Rica trabajé un juego que se llamaba El Sanatorio Durán y también era un juego de terror
inspirado en un lugar de Costa Rica que, valga la redundancia, se llama Sanatorio Durán, y que siempre ha sido un lugar místico, digamos, de cosas de terror y de fantasmas y ese tipo de cosas, pues la gente siempre le ha llamado mucho la atención y en una serie de historias ahí trataban a las personas que tenían tuberculosis en los años 30, cuando hubo como todo un problema con esa enfermedad. Ajá. Y pues ese juego había sido hecho también en Unreal Engine. Entonces sí he hecho varios prototipos y ya tengo unos 3 años de estar en todo lo que es Unity, Unreal Engine, Blueprint, C++, C Sharp, incluso otro engine que se llama Phaser con JavaScript, donde hice ahí algunos trabajos pequeños. Ujú. Entonces, más o menos de lo que es un poco mi experiencia. Ah, no, la verdad es que creo que mucha gente, y yo me incluyo, nos tomamos como primeras referencias juegos que ya jugamos, ¿no? Sí. Mucho de eso, pues rige como luego nosotros creamos las mismas experiencias que queremos guiar, ¿no? No sé si cuando tú empezaste a ver esta parte del desarrollo de videojuegos, fue por mero gusto o era como por una necesidad que ya estaba previa. Era un mero gusto, ya como algo que tenía que ir trabajando, digamos que siempre lo había querido, pero pues como les comentaba, estaba más que todo trabajando en la parte web y Ajá, sentí que ya era el momento de cambiarme, digamos, ya no estoy, digamos, disfrutando tanto mi trabajo, claro. entonces me encantaría lo que es ya, lo que es desarrollo de videojuegos. No, 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 está muy bien. De hecho, no sé por qué, pero he visto que mucha gente se ha estado brincando del web a, en este caso, el desarrollo de videojuegos. No sé si es tal vez que la industria ya se volvió muy monótona y es como darle como un refresh a esa área. Sí, tal vez, bueno, depende mucho de la empresa en que trabajes, ¿verdad? Hay empresas que tienen requerimientos muy cambiantes, muy dinámicos. Yo más bien trabajo en una industria, bueno, la empresa es de una industria de manufactura donde se desarrollan componentes, similares a los que desarrolla Intel para celulares, chips de radiofrecuencia, básicamente, lo que tenemos en los celulares. Ujú, Entonces, la empresa está más enfocada, pues, en producir y realizar estos componentes electrónicos. Y nosotros, en la parte de desarrollo web, lo que trabajamos es con el fin de darle soporte, digamos, a sistemas de inventario, de trazabilidad, de control de recetas para lo que es el tipo de producto que ahí se está desarrollando, ajá. lo cual, pues, la verdad que la empresa es muy buena y siempre he estado muy agradecido, pero pues sí, como que ya siempre mi pasión han sido los videojuegos, entonces, al menos no es como que no pueda, de hecho sigo trabajando ahí, pero pues sí, en algún momento me gustaría lo que es pasarme y si no, paralelamente ir trabajando este proyecto, que pues la idea mía es que sea la base o el inicio de una empresa Ujú. y pues ya desarrollando videojuegos propiamente. No, no, está perfecto. De hecho, a mí me emociona mucho ese tipo, pues como de brincos, porque nos motiva a crear algo nuevo, ¿no? Ahora sí que, pese que es parte necesidad brincar hacia nuevas expectativas, también es muy enriquecedora ir aprendiendo, pues, nuevas cosas sobre el desarrollo tecnológico, ¿no? En general. Claro que sí, así es. Pues, Entonces, no sé si quieres, empezamos un poco la presentación para ir mencionando lo que fue el juego y lo que hemos ido trabajando. claro, Entonces, claro. bueno, es un juego que pues entraría en lo que es el género de plataformas, aventura, terror. Y una de las características que yo he pensado y que de hecho ya está implementado en, digamos, en el demo, es que en algunas partes del juego vamos a tener lo que es la vista lateral, la clásica 2D, aunque los gráficos son en 3D, es decir, creando un 2.5D, Ujú, para ciertos momentos y ciertos pozos y ciertas pantallas que queramos utilizar ese tipo de visión. Y en otros momentos, la mayoría del juego, pues íbamos a utilizar una cámara en tercera persona tradicional, ¿verdad? Es decir, la cámara como con un palito detrás de uno, ¿verdad? Que anda aquí viéndolo. sí, sí, sí. Entonces, más o menos esa es la idea. De momento el juego está pensado para una persona y fue desarrollado en lo que es el motor de Unreal Engine. Ujú. En este caso, eso que me comentas de la vista que sea como en 2.5D, me recuerda mucho como a esta vista, pues no es, es como una vista tipo modo Dios, ¿no? En la que puedes inspeccionar más partes de lo que es el mundo, pero siguiéndote rigiendo las mecánicas del mismo, ¿no?
Sí, exactamente. Y también representa un reto interesante en el tema, digamos, de las mecánicas o el control, el movimiento del jugador, porque los ejes se invierten y entonces, pues, no es tan fácil como parece hacer el cambio. Sin embargo, pues ya lo hemos logrado, pero fue un poquillo retador, sí. No, me Por imagino. el tema ese, ¿verdad? Sí. No, pues ahora sí Bueno, que para... tú tienes el control, Isaac. Ahora sí que cuéntanos qué onda con tu presentación, con el juego. Estamos a tu disposición. Claro, les comento, pues ayer tuve, bueno, ayer, no, antier, tuve lo que fue la defensa de la tesis, que por dicha pues me fue bastante bien y pues de hecho la tesis la va a subir la universidad en el repositorio, digamos, de honor. Entonces, bueno, muy contento por eso y ahorita lo que voy a aprovechar es esa presentación que hicimos en la defensa para contarles un poco de lo que fue el desarrollo de este videojuego. Ujú. Y bueno, como les comentaba, bueno, y sobre todo, pues nosotros lo que teníamos de tiempo para desarrollar este prototipo eran aproximadamente 4 o 5 meses de tiempo. Entonces, bueno, lo primero que en cualquier desarrollo de estudio de juegos tiene que hacer y casi que cualquier empresa de software es decir, bueno, ¿cuál es el alcance de este juego? Porque si no, ¿verdad? Si empezamos con ideas demasiado creativas y demasiado complejas, realmente al final lo que va a pasar es que no va a dar tiempo. Claro. Entonces, lo que nosotros nos enfocamos fue en decir, bueno, como éramos 3 personas, vamos a trabajar cada uno un nivel por aparte para poder explotar nuestra creatividad y nuestra forma de implementar y además un poco por el tema de manejo de código, que por cierto usábamos Git, el repositorio de GitHub. Entonces, para no como chocar entre nuestro propio trabajo, de lo que, digamos, inicialmente decimos fue, ok, cada uno hace un nivel, también hacemos un tutorial al jugador para el inicio del juego y vamos a implementar pues algunas mecánicas que van a ser básicamente enfocadas a el sigilo, el uso de, digamos, vamos a tener enemigos en el mapa que van a andar rodeando, haciendo rutas de patrullaje con inteligencia artificial y nuestro objetivo en el juego va a ser escapar de ellos al mismo tiempo que resolvemos acertijos y encontramos algunos ítems para abrir llaves y ese tipo de cosas. Ujú. Pues más o menos ese es como el objetivo del juego. Ahí, Roberto, ¿algún comentario? ¿O sigo? Usted No, me dice ahora sí también. que yo me gusta mucho escuchar, pese a que soy ahorita el que rige como la plática, me gusta mucho escuchar ese tipo de cosas y como que me sumerjo a Claro, veces más. Ahora sí que el chiste es que sea como plática, entonces también si a claro. ustedes se les ocurre alguna pregunta o duda, pueden levantar su mano o mandarla en el chat y las vamos resolviendo pues poco a poco. Bueno, en este caso Isaac, ¿no? Que es el que tiene el conocimiento sobre su juego. Claro, claro. No sé si hay alguna pregunta, si no, entonces de momento continuamos. Ahí cualquier momento lo pueden hacer. Un poco lo que son las referencias del juego, bueno, lo que es Limbo, Insight y por qué este tipo de juegos. Bueno, porque las mecánicas que tienen se asemejan un poco a lo que buscamos. También son juegos desarrollados, digamos, de tipo indie, entonces no son tan complejos como, por ejemplo, un clásico error cuando uno está empezando en los videojuegos y casi todos los estudiantes o muchos tienen es que llegan y dicen, bueno, ya pueden ir a hacer su juego y lo primero que se imaginan es que van a hacer un Witcher nuevo, ¿verdad? Un RPG ahí súper complejo y realmente no. Entonces nos inspiramos en juegos un poco más realistas de lo que podíamos hacer y que en realidad también nos gustara. Entonces, bueno, en este caso yo soy muy fiebre de ambos juegos. Me parece que la forma en que logran transmitir emociones y el uso de grises para las mecánicas realmente me gustaron mucho. Entonces, parte de la inspiración. Y yo diría que el principal inspiración es Little Nightmares en cuanto a mecánicas y juego, y la parte de Silent Hill por el tema de terror psicológico. Realmente en el juego nosotros, la idea es que el personaje tuvo un accidente que le causó un trauma, y bueno, el juego se llama Broken Dreams porque en buena teoría estamos viviendo los temores, pesadillas de nuestro personaje, su psicología, y cada enemigo en teoría representa uno de los temores y todo eso, digamos que es un poco del lado de Silent Hill inspirado, que es uno de mis juegos también favoritos. Ujú. Y bueno, lo que es jugabilidad, como les decía, realmente es una jugabilidad relativamente básica, es decir, podemos mover, saltarnos, esconderse, activar, empujar objetos y utilizar sigilo, pero no mucho más, ¿verdad? Poquitas mecánicas. Lo que sí tenemos es una serie de acertijos y entonces vamos a ver cómo al principio en el tutorial
podemos ver en el acertijo de que es una secuencia de colores, que tenemos que activar unos colores en orden. Y al principio realmente es muy sencillo, pero es como para enseñarle al jugador, vea, este es un acertijo que ustedes va a encontrar más adelante. Y Ajá, en la imagen de la derecha ya la vemos como una implementación, digamos, un poquito más elegante, en la que igual vemos la secuencia que tenemos que seguir abajo. Bueno, en los colores de arriba, ahorita es que no hay ninguno activo, pero la idea es que conforme el jugador va activando, digamos, el rojo, se va activando eso y le va permitiendo al jugador entender que lo está haciendo correctamente. ajá. Y bueno, en el caso que active un color equivocado, pues se reiniciaría el acertijo y pues tiene que volver a empezarlo. Está muy chido eso, ¿eh? Ah, muchas gracias, sí, sí. ¿Ahí tuviste Después, algún reto? O sea, en esta cuestión de los puzzles, ¿cómo fue la idea de integrar un puzzle para el juego? ¿Los definías previamente como diseño y luego los integrabas? ¿O cómo fue? sí, pensábamos en alguna forma de hacer acertijos que fueran relativamente no tan complicados de programar y que a la vez pues tuvieran algún tipo de diferenciación de lo que normalmente se ven en juegos, aunque pues por ahí hay algunas referencias, juegos que pueden utilizar algo similar, pero consideramos que tal vez no era tan común, ¿verdad? Ese tipo de puzzles. Y sí, primero los pensábamos, hacíamos como básicamente la idea en papel, así literalmente papel y lápiz, ok, vamos a hacer esto, sí, activamos unos colores y después, como son blueprints, lo que puedes cambiar es la apariencia física del static mesh, pero Ujú, realmente la lógica es pues, prácticamente la misma. claro. Después, bueno, algunos de los objetos que vamos a encontrar en el juego, como les decía, el tema de empujar objetos, después vamos a tener barricadas clásicas de los juegos de terror, donde ocupamos bueno, aquí en Costa Rica le decimos patachancho, pero la palanca esa que abre, que abre la barricada y pues la clásica puertas cerradas que ocupamos encontrar una llave en lo largo del mapa para pues poder abrirla y así proceder en el avance del juego. Ujú, Después ya lo que es un poco la herramienta que utilizamos, bueno, Unreal Engine, este demo está totalmente programado con Blueprints, es decir, aunque Unreal Engine también podemos usar C++ y combinarlo con Blueprints. En este caso, y por ser un tema de poco tiempo y para mayor entendimiento de los compañeros, que digamos no todos dominaban C++, todo se decidió hacer con Blueprints y la verdad que hasta el momento, excepto tal vez un poco, podríamos mencionar ahí el performance, tal vez sea un poquito menor, pero realmente es una herramienta súper potente. Yo recomiendo para, si quieren aprender un Real Engine, primero aprendan Blueprints y una vez que los entienden, pueden meterse un poco con C++ y combinarlos y realmente es súper potente. Después, bueno, lo que es un poco ahí el diseño arquitectónico del software, que básicamente es el flujo de entradas y salidas que se dan. ujú, Y así, para no entrar en mucho detalle, es básicamente donde levantamos la interfaz gráfica, ¿verdad? Y levantamos un menú principal donde el usuario pues escoge el inicio del juego y ese evento pues va a cargar una serie de obstáculos, enemigos, trampas al escenario con las que el jugador va a interactuar y va a afectar el estado del juego. Hasta que en algún momento pues se completa el nivel y en ese momento pues también tenemos que preguntar, ¿es el último nivel o hay un siguiente nivel? En el caso que haya un siguiente nivel, pues procedemos nuevamente como decir un ciclo, donde pues pasa lo mismo básicamente hasta que ya llegamos al final del juego y se procede a mostrar los famosos créditos, ¿verdad? Y ahí ya termina pues esa parte. ujú. No sé si hasta acá alguna pregunta, si sigo, si voy muy rápido. En realidad he tratado como de ir mencionando así en términos generales lo que fue el desarrollo. No sé si de momento tienen alguna consulta. Yo de mi lado me siento bien, tengo preguntas, pero quiero guardármelas un poquito Al para... final, Ajá. Ahora sí que esto no es ok. ninguna prueba ni nada, simplemente son cosas que tengo ganas de saber. También los que están Ah, aquí en la llamada, no sé si tengan alguna duda, algo que les haya llamado la atención de cómo se hizo. Ahora sí que aprovechen que no siempre tenemos la oportunidad de tener a un desarrollador que está contándonos cómo creó su juego desde las entrañas, ¿no? así es, así es. Cualquier pregunta es válida.
Bueno, después de, obviamente en un juego hay muchísimos blueprints, objetos y cosas que en un final son parte de nuestro desarrollo del juego, pero siempre debemos identificar una capa, digámoslo así, principal, o que es como la base del juego, ¿verdad? Entonces, en un Real Engine, pues tenemos lo que es el blueprint de Game Mode o modo de juego, donde mantiene una sesión del juego, el estado del juego, se especifica cuál va a ser el controlador del jugador y pues también se define lo que es un poco la interfaz de usuario. Ujú, Este, después, digamos, en un Real Engine y bueno, en general en lenguajes de programación orientado a objetos, pues el uso de interfaces viene a ser una parte muy importante porque nos permite comunicarnos entre diferentes tipos de blueprints. Es decir, en Unreal Engine un blueprint puede ser desde una puerta hasta un personaje o el controlador de animaciones o la inteligencia artificial o hay un montón de blueprints que en algún momento vamos a ocupar e interactuar entre ellos y pues una de las formas, no la única, pero una de las formas por medio de interfaces que nos facilitan tener una serie de funciones en común y que cada blueprint va a implementar específicamente. Entonces, de esta forma, digamos, tenemos un blueprint para lo que es inteligencia artificial que nos permite, pues, comunicar el controlador con el blueprint del enemigo, con tareas como moverse dentro de la ruta de patrullaje, etcétera. Tenemos, por ejemplo, lo que es el interactivo. Entonces, cuando nosotros vamos al juego, interactuamos, llámese con una llave, con una puerta, con la famosa barricada que hablaba mencionarme anteriormente. Realmente todos están usando una misma lógica, un blueprint interactivo padre. Y la implementación específica varía un poquito, digamos, en el sentido que pues, la animación de una puerta no es la misma que la animación de una barricada que cae, ujú. pero pues básicamente es lo mismo, ¿verdad? Lo que varía la animación. Sí, totalmente. De hecho, creo que es la magia de los blueprints, ¿no? Lo versátil que es poder crear algo desde cero y poder darle, pues, ahora sí que la máxima aplicación, ¿no? Como tú dices, normalmente nos ayudan a que sean interactivas, pero también complementan mucho la jugabilidad a solamente tener como un objeto estático, ¿no? Exactamente. Ujú. Ahí ahorita nos preguntó Carlos que si tenemos algún Sí. tip para organizar el proyecto global. ¿Cómo tú lo manejaste en tu Oh, proyecto? sí. Sí, eso es vital, importantísimo y tal vez cuando termine la presentación puedo también compartir un poco de lo que es un Real Engine y podemos ver un poco la estructura que hice y pues por lo menos la recomendación general, no hay una regla básica, digamos, cada empresa, cada persona lo va a tener un poco diferente de acuerdo incluso a su propio entendimiento de la programación del juego, Ajá. ¿verdad? Entonces puede que se ordene un poquito diferente, pero lo importante es que tengamos un orden en que nosotros lo entendamos y que otras personas lo puedan entender fácilmente, porque en videojuegos generalmente vamos a trabajar en trabajos, digamos, en grupos de trabajo de, bueno, en los casos de indies tal vez no tanto, digamos 5 o 10 personas, pero si ya estuviéramos en una empresa triple A, hablamos de 500 personas, entonces evidentemente tenemos que tener, por ejemplo, estándares a la hora de definir los nombres de las variables, los nombres de los blueprints, los nombres de las carpetas. Por ejemplo, bueno, si vamos a manejar los nombres de las clases y todo, por ejemplo, en este caso yo generalmente estoy acostumbrado a hacerlo todo en inglés, pero como era una universidad de España, nos pidieron todo en español y pues por allá alguna que otra clase se nos fue en inglés por la misma costumbre, pero en realidad eso es un error, digamos, debería estar todo en español o todo en inglés. Eh, no me refiero tanto a la localización del juego, sino propiamente, digamos, a los comentarios que están en el código, a los nombres de las variables, todo eso debería estar siempre pues en un mismo idioma, con un estándar y nosotros tratamos de seguirlo, pero bueno, a veces en la carrera y entre trabajo en grupos y pues por allá cuando usted se da cuenta, alguna que otra por ahí con inglés o un spanglish, Pero es pero bueno, normal, ¿no? O sea, bueno, o sí, sea, no es tan normal, pero sí es normal en este tipo de desarrollos más que nada porque, bueno, la gran industria, o sea, ya como lo que es Ubisoft o casos por el estilo, como ya traen como un proceso tan estandarizado por la cantidad de gente que traen, pues siento que a veces se pierde esa libertad que tenemos un poquito a la hora de organizar el proyecto, pero pues como claro. tú dices, siempre existen las buenas prácticas del desarrollo. Entonces,
pues yo creo que de ese lado está muy bien, aunque también hay que entender que a veces hay cosas que pues pueden ser más flexibles, ¿no? Sí, 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 sobre todo a veces, bueno, en nuestro caso, que creo que varios de esos pasaron en las últimas 2, 3 semanas antes de la entrega final. Entonces realmente normalmente revisábamos el código del otro y así, pero ya ahí era todo a correr y poder terminar, y entonces creo que por ahí alguno que otro que se fue, pero sí, en general tratamos siempre de mantener un estándar en eso, y sí, eso es una recomendación vital. Y bueno, por ejemplo, en el caso de los blueprints, a veces sí se ve muy bonito y todo, ¿verdad? Pero a veces si no tienes cuidado, cuando ves tienes un monstruo de llamadas visuales y métodos, y entonces cuando empiezas a ver eso, tienes que decir, no, oye, esto lo puedo crear en funciones más pequeñas, que Ujú, sean más fáciles de entender, y básicamente en segmentar la lógica en funciones o clases aparte para que no tengamos demasiado grande los blueprints. Sin embargo, a veces pues, así son los blueprints. A veces no hay mucho quite. Y la alternativa para solucionar a veces eso, pues sí podría ser ir a C++ y hacer algún tipo de codificación ahí que simplifique. totalmente, totalmente. Ok, sí. Entonces, bueno, como les hablaba un poco, pues este juego tiene una inteligencia artificial, digamos, de los enemigos, que busca recrear un comportamiento inteligente, que tiene una capacidad sensitiva de tanto visual como auditiva. Eso quiere decir que, digamos, los enemigos, imagínense que tienen un rango de visión de su cabeza. Usted le puede, pues, determinar qué tan amplio es ese rango de visión. Entre más amplio, pues el juego va a tender a ser más difícil, porque pues ven todo, y eventualmente en programación te podrían ver, o casi siempre te ven siempre. Lo que pasa es que lo limitas a que no te vean más bien. Entonces, bueno, se definió una campo de visión de 45 grados con creo que 5 metros de distancia, y una capacidad auditiva de 3 metros alrededor del personaje. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros saltamos, ese saltar y caer en el piso genera un ruido. La Ujú, inteligencia artificial que esté cercana a ella puede reaccionar a ese evento y, bueno, en ese caso pasar, por ejemplo, de estado pasivo a estado agresivo, es decir, que quiere ir a atacar a nuestro personaje. ajá, Entonces, esa inteligencia artificial básicamente, pues, es un árbol de comportamiento que toma decisiones y que busca representar un reto al jugador. En este caso, la que yo implementé, pues tiene estos puntitos. Digamos, si vemos la imagen de abajo, vemos como una línea blanca con unos puntitos. Eso es lo que se llama un spline en Unreal Engine, y básicamente es que nosotros en cada uno de esos puntitos nuestro personaje se va a tener 1 o 2 segundos, y después va a seguir caminando al siguiente punto y así hasta que termine y vuelva a empezar al inicio. La ventaja de esto es que, digamos, es muy fácil poder modificar la ruta de patrullaje. Básicamente nosotros creamos el blueprint, lo instanciamos en el engine, y esos puntos los podemos modificar a nuestro placer, y entonces el personaje, el enemigo en este caso, perdón, se puede modificar su ruta de patrullaje de una manera bastante sencilla de implementar en múltiples niveles. Entonces, siempre tratamos de programar todo de manera que sea fácil de implementar a futuro en diferentes niveles, y que pues reaccione de una manera adecuada. ujú, Básicamente, así muy alto nivel, el árbol de comportamiento, pues en este caso lo que tiene es un estado pasivo de patrullaje, que era pues básicamente recorrer esa ruta, y en algún momento, algún evento o capacidad sensorial, por ejemplo, va a detectar al jugador. En ese momento el enemigo pues pasa a un estado agresivo o investigativo, donde procede a perseguir al jugador hasta llegar a una distancia de ataque. Es decir, los enemigos, bueno, en este caso todos tienen un ataque, pues, digamos, físico, como que lo muerden o atacan o así, pero en el caso, por ejemplo, si hubieran pistolas, que bueno, en este caso en mi juego no hay, pero si hubieran, un caso importante determinar es a qué distancia, pues, llegan esas balas, etcétera, para ahora determinar que la inteligencia, pues, procede a atacar. ujú, Después, bueno, otra parte importante es lo que es el controlador del personaje. Esto es básicamente el blueprint encargado de recibir los comandos que ingresamos, ¿verdad? Un famoso control donde apretamos el botón A. Bueno, ese botón A va a tener un evento, un controlador, y nosotros le vamos a configurar o codificar lo que nosotros queramos, llámese saltar, agacharse, disparar o cualquier acción que queramos realizar.
Y aquí también se especifica lo que es el cambio de cámara que mencionaba anteriormente, Ujú. controlador de animaciones, etcétera. Ese cambio de cámara no está aquí en el video, ¿verdad? Pero me hubiera gustado verlo un poquito más. Sí, por ejemplo, ahí ahorita que lo ves, está en vista lateral, lo ves que Ajá. la cámara está así, ese video que estamos viendo ahorita, Sí. pues es totalmente así. Oh, ya, ya, ya. O sea, completamente. Ah, ya te entendí. Creo que estaba un poco confundido, pero ahora que lo dices, para mí la mecánica incluso se ve mucho mejor a como lo tenía en mi mente. Sí, entonces, por ejemplo, ahorita en ese momento está la cámara lateral y creo que cuando pasa al siguiente nivel, si no me equivoco, ahí ya, pues sí, ya tendríamos lo que es la cámara en tercera persona, que si viéramos, por ejemplo, la imagen que dice vista en tercera persona, Ajá. y básicamente la principal diferencia es que tenemos la capacidad de rotar la cámara. Es decir, por ejemplo, normalmente lo hacemos con el joystick derecho, un mando de control, y es cuando podemos mover la cámara hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. En cambio, la lateral, la cámara es fija y persigue el personaje de lado a lado. Esa es como la principal diferencia. Ujú. Y aquí en esta implementación para esa cámara lateral, ¿te surgió como algún problema durante la implementación? Sí, fue un reto por el tema de cómo le afecta, digamos, lo que es la rotación. Bueno, la cámara utiliza lo que hereda la rotación del personaje o del control. Entonces, al tenerlo en una vista diferente, había que cambiar el, el valor que se movía tanto en X, Y y Z, Ujú. dependiendo de la cámara. Entonces, lo que se hizo fue crear una función que cambia la cámara y cambia todas las propiedades que son requeridas. Tal vez ahorita la podemos ver ahí un poco en Real Engine, Claro, claro. pero sí, fue un reto, digamos, importante esa parte. No fue fácil. Inicialmente el juego lo habíamos hecho todo en vista lateral y después surgió que no, que más bien hagámoslo en vista 3D, que la gente quiere. Entonces surgió la idea de que hagámoslo un poco de las dos y bueno, ahí fue donde tocó hacer un refactoring, hay una reingeniería de la lógica que había de la cámara. Ajá. Ok, ok. Hasta este punto, ¿alguien trae dudas? ¿Algo les llamó la atención? ¿Algo? ¿O podemos continuar? Si todos andan bien, yo también ando bien, ahora sí que. Ok, entonces continuamos. Bueno, un poco lo que fue ayer la presentación, digamos, de algunas de las conclusiones del proyecto. Bueno, nosotros lo que buscábamos era transmitir sentimientos de temor, de angustia y ese tipo de cosas y al parecer en general el feedback de los jugadores que han podido jugar el demo, pues ha sido que sí, efectivamente hemos logrado esa parte y en la general mucha gente llega, juega y dice, ah, sí, se parece a Little Nightmares, entonces me dicen, se parece a Little Nightmares, pero a la vez tiene una esencia propia, entonces era parte de lo que buscamos, ¿verdad? Inspirarnos, pero a la vez tener un poquito de diferenciación, por ejemplo, el tema de los enemigos y algunas mecánicas que se implementaron. Ujú. Después, efectivamente, Unreal Engine fue una perfecta herramienta para hacer prototipado rápido, definitivamente que es una muy buena opción. Conclusiones que les puedo dar de recomendaciones de fijo, cuando trabajen en un proyecto de videojuegos y en general cualquier de software, tengan un repositorio, un controlador de versiones, siempre que estén haciendo avances importantes, hacer commits, hacer pull, hacer push, etcétera porque eventualmente a veces uno hace un cambio y alguna mecánica deja de funcionar, se daña algo en el sistema, entonces es más fácil devolverse a una versión anterior que estaba bien a que durar horas de horas tratando de entender qué fue lo que pudo haber cambiado e Ujú. incluso el controlador de versiones te permite hacer una comparación del código que tenías antes con el código que quedó, digamos, después de ese cambio. Entonces puedes analizar qué fue lo que cambió y mucho más fácil poder corregir el problema. Entonces, definitivamente, o sea, si van a desarrollar juegos de fijo, traten ya sea con GitHub o con GitLab o con Perforce o con Sublime o cualquier controlador de versiones que quieran usar, porque sí es algo muy importante. La otra parte es que aunque ustedes quieran hacer un juego pequeño,
desde un inicio y casi que antes de empezar a programar, ocupamos hacer una distribución de tareas que sea realista, que sea alcanzable y que además que sea controlada. Eso quiere decir que tenemos que tener una fecha en la cual esa tarea se tiene que completar. Si no se completa, va a ir afectando las otras tareas y eventualmente el proyecto pues no va a terminar en el tiempo que se estipulaba. Obviamente es muy difícil, ¿verdad? En videojuegos a veces, evidentemente se atrasan las cosas, pero entre más usted se atrasa es como un efecto dominó, cada vez se atrasa más y más, entonces sí, tener claro cuáles son las metas, las tareas y irlas cumpliendo a tiempo. Otra parte importante fue, digamos, la parte de lluvia de ideas. Nosotros siempre fuimos muy abiertos a recibir ideas de gente, de feedback. A cada rato, bueno, en itch.io, como vieron, ahí está el juego, y entonces la gente nos da ideas y nos da sugerencias y nos da feedback y todo eso siempre lo tomábamos, lo analizábamos y decíamos, bueno, ¿qué podemos implementar o qué merece la pena implementar? Después, bueno, como les comentaba, constantes pruebas que nos permiten ir mejorando la jugabilidad. Siempre piensen en ideas pequeñas que son alcanzables y vayan completándolas. Y si usted tiene una idea muy compleja, divídela en ideas pequeñas, es decir, en tareas pequeñas que usted puede ir alcanzando y que pueda sentir que va logrando, eh, que va avanzando en el proyecto. Porque si tratas de hacer todo de un solo, perfecto, es muy difícil. Sí, Realmente el consejo es más bien trate de hacer algo pequeño y poco a poco le va agregando cada funcionalidad que tiene. claro. Sí, después, bueno, ya para terminar un poco la parte de la presentación, bueno, ¿cuál es el futuro del proyecto? Pues, por ejemplo, cuando le hicimos todo estaba en español y entonces empecé a jugar, le dije a unos amigos estadounidenses pues que jugaran el juego y el primer feedback que recibí es, "Ma, está en español, no entiendo nada". Entonces tuve que decir, no, tienes razón y si quiero pensar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es una recomendación? Traten de implementar localización desde muy inicio del juego para que después es mucho más fácil poder implementar diferentes idiomas. Entonces, un tema muy importante, localización en videojuegos. A veces, bueno, me daba cuenta, por ejemplo, que un momento a otro salieron jugadores de Corea del Sur, no sé cómo, ahí y hablando del juego y en chino y usando Google Translate, ahí me comuniqué con ellos. Pero evidentemente, entre más idiomas tenga su juego, pues más posible que logre alcanzar más ventas, más éxito. A veces hay juegos que tal vez, por ejemplo, no pegan en Estados Unidos y por alguna razón sí pegan en Japón y pues al final a uno como desarrollador lo que le interesa es que en algún lado el juego pegue. Entonces, entre más opciones hayan, es más posible que eso pues vaya a pasar. Y bueno, con este proyecto aquí en Costa Rica estaban ofreciendo unas becas para ir a lo que era el Games Developers Conference y pues con este proyecto tuve la suerte de ser seleccionado y asistir al Games Developers Conference en San Francisco, donde conocí, bueno, gente de la industria de todo el mundo y donde recibí muchísimo feedback del juego, hice contactos y realmente fue una experiencia muy bonita. Y pues quería comentarles de esta experiencia. De la parte de la presentación, pues básicamente eso sería lo que tengo hasta ahorita y ahorita puedo proceder ya, si quieren ver un poco lo que es un Real Engine. No sé si quieres ver otra ronda de preguntas o comentarios de la gente. Claro, claro, no, de hecho, yo sí traigo dudas. También acá Claro, veo que pusieron dudas en el chat. Me voy a ir primero por ujú, las del chat y luego por las mías. Eh, ok. Ahora sí que Dylan Javier nos pregunta acá que si consideras que es más fácil aprender a utilizar Unity usando primero Unreal o al revés. Eh, bueno, yo le diría, por ejemplo, si usted ya domina C Sharp y quiere aprender Unity, pues se le va a facilitar. Ahora, cualquier game engine que aprendas te va a facilitar aprender otros game engines independientemente de cuál sea. Entonces, creería que si aprendes un Real Engine, eventualmente se te va a facilitar aprender Unity o incluso viceversa. Yo sí le recomendaría, digamos, sobre todo si están aprendiendo a usar un game engine
igual, en lugar de tratar de aprender todos de un solo, escojan el que se sientan más cómodos y tal vez vean un poco de cada, principalmente de Unity y Unreal Engine, que son los dos que yo recomendaría. Vean un tutorial básico de cada uno y digan ustedes, bueno, ¿con cuál me siento un poco más cómodo? Creo que me va a ser más fácil. Entonces empiecen con ese engine y una vez que ya tengan cierto expertise, pueden decir, bueno, voy a ver qué tal es este otro engine. Puede ser que ahí ya tengan incluso un mejor criterio para determinar cuál engine se les facilita trabajar mejor. Y creo que los dos son muy poderosos, tienen sus pros y cons ambos. Por ejemplo, Unity tiene excelente documentación y ayuda en línea y demasiados usuarios. En cambio, Unreal a veces cuesta un poquito más encontrar documentación y encontrar ayuda. Y entonces eso es un reto que, digamos, si asumes con Unreal Engine vas a tener que afrontar. Y pues, por ejemplo, temas, por ejemplo, para hacer deploy a diferentes consolas, por ejemplo, Unity es más fácil porque usted instala y ya de una vez puede hacer target a Play 4 o a Xbox. En cambio, en Unreal Engine ocupas pasar por un proceso de registro con estas empresas, digamos Xbox, Steam, etcétera, y después hacer un post registro con Unreal Engine para que te habiliten un plugin o básicamente te habiliten el poder hacer build a esas consolas. Entonces, bueno, es otro punto que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, por ejemplo, Unreal Engine, si hablamos de los dos engines, creo que el tema de manejo de cámara es casi que mucho mejor y más fácil de implementar en Unreal Engine. Lo que es la tienda, que es muy importante cuando uno es indie, creo que las dos son muy completas, sin embargo, creo que en Unity hay más variedad, más opciones. Pues todo eso hay que analizarlo, ponerlo en una balanza, ¿verdad? Y sí, definitivamente, si aprendes cualquiera de los dos engines y después te pasas al otro, vas a ver una gran similitud de conceptos, a pesar de que lo que sí cambia es un poco la implementación, la sintaxis o cómo se le llaman a los objetos, pero Ujú. realmente es bastante similar. Sí, yo concuerdo mucho. La verdad es que también de la misma manera yo creo que aprender a programar ya sea en Unity o en Unreal es una posibilidad muy amplia. Como tú dices, yo creo que mucho es de qué quieren hacer, ¿no? Si ya saben programar en C o C Sharp, eso les da un buen punto de partida desde donde empezar, ¿no? Que es, pues si ya sé C, pues tal vez me puedo lanzar directamente a Unreal, ¿no? O si ya sé C Sharp, pues empezar con Unity y luego brincar a Unreal, ¿no? También, Sí, y después el tema de los blueprints, en el caso, por ejemplo, de gente que tal vez no sepa programar, creo que se les puede facilitar más el tema de los blueprints. Definitivamente, por ejemplo, tal vez un artista 3D, etcétera, que no es un programador claro. de ingeniero de sistemas, ¿no? Pues con blueprints puede ser que más rápido logre pues ir avanzando en el juego. Sí, no, de hecho yo también lo veo de la misma forma. A mí me gusta más prototipar en Unity por la escalabilidad. En este caso, normalmente me gusta hacer prototipos en Unity y ya cuando se empieza a hacer Ujú, el desarrollo los mando directamente a Unreal, ¿no? Más que ok. nada por el poder del motor que nos puede brindar, Ujú, ¿no? En ese caso, pese a que Unity ha evolucionado bastante en su render pipeline, pues Unreal tiene cosas que no tiene Unity por defecto, ¿no? Entonces, así es, así es. pues es ahí algo muy importante a ver. Por ahí Carlos nos comentó, ya se tuvo que retirar, pero nos comentó que si les podías compartir las diapositivas. No sé si sea posible. Sí, Eh, sí. ¿Cómo las comparto aquí? te mandó el email, ahí yo te lo mando si quieres por nuestro chat. Bueno, Pero de todas formas, ok. para el Carlos del futuro, el video va a estar aquí en línea para que puedan volver a ver el video en YouTube cuando quieran. Eh, ahora sí que no sé si Dylan, Jonathan tengan alguna pregunta porque yo tengo bastantes que hacerle aquí a Isaac. Así que no sé si quieran preguntar Claro. algo antes o después. También ahí acabo de compartir en el chat de Google Meet, no sé cómo lo compartiríamos en todos los otros links, por si gustan descargar el juego y probarlo y darme retroalimentación, se los agradecería un montón. Entonces, también en ese link voy a estar constantemente actualizando nuevos videos y mejoras del juego, entonces, pues si están interesados, se los agradecería mucho.
Ahora sí que encantados. Ahora sí que creo que cualquiera que esté presente le va a gustar eso. Yo también me voy a encargar de ponerte esto en el video en YouTube para que todos lo Ok. puedan tener. Eh, Ahí Dylan y Jonathan nos comentan que todo bien. Qué gustazo. Aquí ahora sí tengo algunas preguntas un poquito más sobre tu proyecto. No sé si haya problema. No, no, claro, no hay ningún problema. Ah, perfectísimo. Ahora sí que eh, estaba viendo esto de GitHub y sé que esto normalmente siempre es un problema en proyectos, ¿no? ¿Cómo manejaste tu repo para que no tuvieras problemas con la memoria en GitHub? Bueno, lo primero fue investigar un poco el tema del Git Ignore, de qué cosas debería de ignorar para, por ejemplo, un proyecto de Unreal Engine. Entonces, tratar, por ejemplo, de evitar, por ejemplo, cuando publicas o empaquetas el juego, ¿no? Ujú. Te generan como 5.000 o no sé cuántos archivos que realmente nadie, bueno, menos personal, no le veo sentido de subir al repositorio. Entonces, eso era algo que me molestaba porque pues llegaba a hacer el build y me generaba, digamos, iba al GitHub y tenía ese montón de cosas por subir. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que hice fue ver cómo eliminaba eso. Al principio lo que hacía era que lo hacía descartar en GitHub, pero ya después se volvió un poco tedioso y bueno, era básicamente agregar esas carpetas en el Git Ignore. Entonces, creo que ese es uno de los primeros puntos, ver qué, qué es lo que queremos ignorar en lo que Ujú. es el controlador de versiones y también algunos de esos archivos que ahorita no recuerdo exactamente cuáles eran, tendían a dar problemas entre diferentes usuarios y simplemente no eran necesarios, igual eran como algunos archivos que generan más que todo de logs, creo que era un archivo log que tendía a dar problemas. Ajá. Entonces también lo ignoramos y fue un poco de prueba y error, pero cada vez que encontrábamos un problema decíamos, bueno, ok, lo resolvimos, pero ¿cómo hacemos para que no vuelva a pasar? Entonces ahí eran generalmente temas de git ignore y investigar qué era lo que hacía el bendito archivo y ver si realmente lo ocupábamos o no, tener un repositorio. Entonces eso era en parte, digamos, lo que nosotros hicimos para esta implementación. Claro, claro. No sé si ahí integraste para los archivos que son muy pesados el complemento de Git, el del LTF o algo así. Large Files, Mm, Data, algo así. No, realmente no fue necesario porque el proyecto, como te digo, son como 3 gigas ahorita, como está actualmente. Entonces, hasta el momento no he tenido ese problema. De Large files creo que no. Ah, no, perfecto. De hecho, yo tuve ahí cuando estuve en carrera muchos proyectos en Unreal y que se me morían por eso, ¿no? Y como tú dices, lo principal para este tipo de proyectos de repo creo que es tener una buena administración en lo que es pues ahora sí los archivos ignorados y los recursos que sí estamos subiendo directamente a pues a la nube. Claro. Y de este lado, ¿qué traes ahí en Unreal? Sí, te iba a mostrar un poco de lo que era el método, digamos, para cambiar la vista a tercera persona. De hecho, Ujú. bueno, esta es una parte. Pero básicamente esta función la tenemos disponible y recibe un parámetro que es, bueno, si quiere cambiar de tercera persona o no. Entonces el true es para tercera persona y el false es para primera. Y aquí era lo que te comentaba, que hay una serie de propiedades, tanto del brazo de la cámara como de la cámara propiamente, que definitivamente varían dependiendo, digamos, de la cámara que tengamos. Entonces, esto fue, digamos, lo que hicimos por el lado de la cámara, crear este método. Ujú. Y también, por ejemplo, en lo que es el movimiento, tuvimos que, bueno, también hay un tema ahí de las velocidades que tienen los personajes, etcétera. Pero ahí también tuvimos que variar un poco lo que era el movimiento de input, dependiendo de lo que era la tercera, primera persona. Entonces, es un poco lo que vimos por ahí. Y bueno, ¿qué más podemos ir viendo? Por ejemplo, bueno, por ejemplo, el menú de pausa. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se tiene primero que configurar. De hecho, vamos a verlo por aquí. Uno se viene a Project Settings.
y por aquí hay uno que dice input. Bueno, Ujú. entonces en Unreal Engine esta es la forma de mapear acciones a controles ya sea teclado, controles de Xbox o de Play, etcétera. Y aquí lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el caso de saltar, es que, bueno, si estamos con teclado, la barra espaciadora nos va a permitir saltar, pero al mismo tiempo, en un gamepad, pues el botón, bueno, en este caso el face, que le llaman ellos, pues realmente es el A, si no me equivoco. Ajá, Y así sucesivamente con todas las acciones. Entonces, bueno, por ejemplo, hay una acción que se llama menú pausa, que ya sea que es con la tecla escape o con el botón de start. Entonces, cuando alguien presiona esta tecla, pues, ¿qué me hizo? Aquí está. Entonces, se activa este evento. Entonces, cuando tenemos ese evento, bueno, tenemos primero una variable que es un booleano que representa si el juego está en pausa o no. Y pues la primera vez lo que vamos a crear es un widget, ¿verdad? Que es un menú de pausa, lo vamos a agregar al viewport y además vamos a volver el focus al keyword, por un ujú. tema ahí de control. Ahí tenemos un montón de cosas, no sé si quieres ver algo en específico, hay montones de cosas que podríamos ir viendo, por ejemplo, tal vez que hable un poco de la inteligencia artificial, Pues ahora pues sí que los podríamos. chicos son los que dictan. Acá, de hecho, Jonathan Sí. me preguntó que cuánto tiempo te tomó, cuánto tiempo se tardó en el desarrollo de tu juego. Si nosotros empezamos finales de septiembre, inicios de octubre del año pasado, apenas en la parte conceptual del juego, digamos, hasta en ese momento ni siquiera habíamos empezado a programar. Estamos hablando que unos 3 meses más unos 6 meses, podría decir que fue lo que duramos en llegar a este punto. Ujú, Eh, una vez que ya terminamos lo que fue la universidad, lo que sí me puse a trabajar fue un poco en mejorar lo que era el rendimiento, en agregar el tema que te hablaba ahora de la localización, de agregar idiomas, inglés, español, y también un tema que es el de la configuración configuración gráfica, digamos, para PCs, porque bueno, una de las cosas que a veces pasa en el desarrollo de videojuegos, y bueno, me pasó a mí, que la compu que yo tengo, pues es gamer, entonces el juego corría súper, hiper, mega bien, y pues cuando ya empecé a probarlo en otras consolas, o perdón, otras PCs, ujú. pues no corría tan bien. En algunos casos no corría nada bien y claro, el juego en ese momento estaba tratando de correr al máximo y no había una forma de configurarlo para que uno pudiera correr en otros settings gráficos. Entonces, bueno, eso fue otra de las tareas que tuve que hacer. Y, por ejemplo, si vamos al mapa, no, al mapa inicio y yo le doy play. Bueno, aquí tenemos lo que te comentaba. Bueno, en Unreal Engine la localización es algo curioso, pero por si no sabían, voy a mostrarlo aquí. Cuando quieres probar localización, tienes que hacer correr el juego, ya sea en un build propio Ujú. o si no en un full screen, por decirlo así. Ahora, ¿cómo lo paso al otro lado? O sea, porque tengo doble monitor, pero está en el otro. O sea, Vamos a ver. solamente si generas un compilado de tu proyecto, puedes activar la localización. Ajá, para probarla, sí, es algo particular de Unreal, pero bueno, me está tirando el otro monitor. En todo caso, lo que les hablaba era esto de las opciones gráficas, que de hecho todavía me faltan más, pero por lo menos con estas ya logré correr el juego en una tablet que no tenía ni siquiera tarjeta de video dedicada. Entonces, en ese caso, lo que uno hace es pues bajar todo esto, por ejemplo, abajo. Ajá. Y ya con eso, pues el juego, pues, va a correr mucho mejor en una máquina que, pues, que sea más limitada en cuanto a gráficos y, pues, ahí ya sería, por ejemplo, donde empezamos a correr el juego. Ajá. Esas son las cosas que hay que ir tomando en cuenta a la hora pues, de desarrollar, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, algo que ahí traía de pregunta con eso mismo que conectas, eh,
¿Qué tan complejo ves la escalabilidad de tu desarrollo hacia el futuro del juego basado en los blueprints que tienes? ¿Crees que va a ser sostenible mantenerlo así o en algún momento vas a tener que migrar como a programarlo 100% o algo así? Creo que de momento, tal vez si por ejemplo lo quisiera hacer todavía mucho más eficiente en cuanto a rendimiento, tal vez algunas, tal vez no todo, pero tal vez algunas funciones más complejas se podría empezar a pasar a C++. Sin embargo, creo que no, realmente sería un tema más de decisión a que yo realmente considere que es totalmente necesario poder tener que pasarlo a C++. Ujú, Y por ejemplo, bueno, digamos, si vemos esta plataforma, tiene una lógica que se mueve, digamos, de este puntito rojo, que ahorita no se ve, este puntito rojo de acá ujú, a este de acá. Entonces, cuando yo hablo de que es importante que todos los blueprints pues, se puedan configurar de una forma eh, sencilla, es, por ejemplo, vamos a ver qué se me hizo aquí. Bueno, en buena teoría, vamos a ver, que no lo veo. No veo. ¿Esas que son como las plataformas de botón? Sí, digamos, pero voy a correr, bueno, algo que no les había comentado es que al menos yo en lo general siempre tengo un mapa de pruebas, es decir, aquí está todo. Ajá, Aquí es donde yo vengo y pruebo, digamos, rápidamente para no tener que pasar todo el mapa para ver si esto funciona, pues aquí lo tengo y nada más lo pruebo directamente. ajá, Igual con la lógica, digamos, de, por ejemplo, esas plataformas, entonces donde yo activo aquí, se activa aquella plataforma y ese punto rojo que veíamos ahí es pues donde, a donde tiene que llegar la plataforma. ajá, Entonces, en buena teoría, lo que pasa es que no sé por qué ahorita no lo veo. Aquí yo debería tener una opción para modificarlo, pero bueno, no sé por qué no la veo. sí, en este caso, pues el target, ¿no? Hacia dónde va a ir. Sí, exacto, no sé por qué no lo estoy viendo, pero bueno, en todo caso, vamos a ver este, por ejemplo. Como que se escondió, no sé por qué no la estoy viendo. Que se puso nervioso porque estamos en llamada, por eso. Suele pasar, sí. Sí, 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 no pasa nada. Ahora sí que. Bueno, pasa nada. Sí, volviendo a la pregunta que tenías, creo que en realidad el juego sí estaba bastante bien pensado como para seguir creciendo. Por ejemplo, lo que les comentaba ahora del cómo se mueve el enemigo, ¿no? Entonces, si queremos pues agregarle un nuevo punto, nada más crear un nuevo punto y ya entonces ahí él va a hacer un comportamiento diferente. Ujú. Digamos, lo podríamos mover, qué sé yo, hasta allá, se podría hacer por acá. Entonces, cuando él empieza, pues ya cambia su ruta. De hecho, ahí me va a ver posiblemente. Y ahí ya Y te pues persigue. ahí ya me mata, sí. Entonces, digamos, generalmente, pues yo sí siempre hago un blueprint o un mapa. Bueno, de hecho, ven que se llama mapa pruebas. Y por mucho tiempo el juego fue solo esto. Porque realmente nosotros primero nos dijimos, bueno, tenemos que enfocarnos en que la mecánica sirva, en que los post sirvan, que los objetos sirvan. Y una vez que tenemos todo esto listo, pues realmente implementar uno nuevo, en teoría es bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, si queremos agregar una nueva plataforma, pues simplemente la agregamos ahí y ya tenemos esa plataforma. Ujú, Y pues ya después implementarlos es pues bastante más fácil. claro. Oye, ¿y estos, los niveles son creados manualmente o los crean proceduralmente? ¿Cómo los generan? Ahorita todos los niveles fueron creados manualmente. Entonces, por ejemplo, si vemos este mapa que es tal vez como el más grande, vamos a ver, y de hecho lo vemos desde arriba, que eso es algo que nunca la gente
se imagina, pero bueno, en este caso, por ejemplo, que es una mazmorra, realmente el usuario nunca sale, Sí. entonces realmente no tiene mucho sentido como enfocarse mucho en lo que hay afuera, porque realmente el jugador siempre pues, va a estar adentro. Ujú, Y si vemos una cosa que sí es clave, es por ejemplo, si ven, tratamos de hacer, por ejemplo, el techo es un único objeto en lugar de un montón de cuadraditos pegados juntos, que lo hicimos, el error lo hicimos, pero no lo hagan. El toque es más bien, por ejemplo, crear aquí un geometry, por ejemplo, un box. Entonces, cuando yo lo creo ahí, yo puedo determinar pues el tamaño que tiene ese box. Entonces, digamos, yo lo quisiera hacer así como que súper grande. Simplemente hago un objeto súper gigante, digamos, si fuera que quiero hacer un objeto más grande que este. ujú, Y entonces en memoria es un único objeto, entonces es mucho más eficiente y además es mucho más fácil de programar y de modificar y de, digamos, de diseñar. A que si usted tiene, digamos, por ejemplo, 80 cuadritos chiquititos del techo y después usted quiere mover ese techo, usted va a tener que ir moviendo uno por uno esos cuadritos y a veces también cuesta como que encajen perfectamente y que no queden como superponiéndose entre ellos y entonces se crean como unos efectos o glitches visuales que también pueden ser un problema. claro. Entonces, uno de los consejos es eso, digamos, traten de, dentro de lo posible, de usar objetos grandes para lo que es el escenario y pues donde sí son más pequeños lo utilizan. Ujú, Si ustedes ven, por ejemplo, en la cantidad de luces que hay en este escenario, porque el hecho de ser cerrado y no tener una luz que los afecte directamente desde afuera, pues sí, crea un ambiente un poco más de terror, pero también cuesta, digamos, lo que es la implementación de luces. Entonces, eso fue un tema que se las traía también. Y por aquí podemos ver, por ejemplo, detail lighting. Eso me puede ir como viendo diferentes perspectivas de cómo está afectando la luz, digamos, a todo lo que es el juego y diferentes visualizaciones. Por ejemplo, este es muy importante, el Light Mass Density. Vamos a ver. Ajá. Bueno, ahí no se ve bien. el techo. Es el techo, sí, que me No, está pero tapando. está muy bien, ¿no? Porque de hecho creo que normalmente un problema en Unreal es la iluminación y el cocinado de la misma, ¿no? Porque luego tal vez los volúmenes de la luz chocan con otras luces y ya no se puede hacer correctamente el bakeo, o luego tener tantas Correcto. luces en la misma habitación como que afecta al mismo escenario y es un despapalle, ¿no? Totalmente, sí. Tiene uno, por ejemplo, que empezar a hacer estas vistas desde arriba para tratar de ver, digamos, cuánto es lo que afectan las luces y tratar de que no choquen entre ellas, que no se sobrepongan. Entonces, estos son parte de los cuidados que hay que tener. Ujú, Y después, por ejemplo, bueno, un error que también habíamos cometido es que al inicio cada una de estas lucecitas era una luz independiente. Y entonces, después, si queríamos modificarla, por ejemplo, la lumicidad, digamos, ¿cómo es el nivel de de luminosidad que luminiscencia, ¿no? tienen? Entonces teníamos que ir una por una. Entonces, Ujú, no. Creamos un blueprint, ese blueprint se repite por todo el escenario y si modificamos ese blueprint, modificamos todo el escenario de un solo. Entonces, ese tipo de cosas, y a veces hasta que uno ya llega y topa con el problema, pues se da cuenta que tal vez hay una mejor forma de hacerlo, etcétera. claro. No, de hecho eso es lo interesante, ¿no? Ver cómo uno logra arreglar ese tipo de detalles. De hecho, yo lo que me había dado cuenta hace unos años era de que para ese tipo de recursos, cuando ya son muchísimos, como iluminación o así, pues yo lo que hacía era tener un blueprint como vacío, como un actor vacío, y que agarrara a todos los Ajá. hijos como referencia, ¿no? Ya tener como un general manager del objeto. Ah, claro, claro. Ahora sí Mucho que, mejor eso todavía. sí, pues ahora sí que yo creo que cada quien encuentra la manera de resolver su problema de la misma forma, ¿no? Que es pues lo mejor para el proyecto, ¿no? Al final y al cabo. Sí, exactamente, así es. Después, bueno,
tal vez como para los que nunca han visto, bueno, cuando hablan de interfaz, ¿qué es una interfaz? Y la primera, digamos, si usted nunca la ha usado y usted llega y le dicen, sí, vea, aquí está la interfaz del ayudante de la inteligencia artificial, y usted llega y dice, bueno, ¿y qué es esto? Y usted llega y ve que realmente la mayoría no tienen nada. ¿Por qué? Porque realmente lo que tienen, la idea es que se crea una serie de funciones en común que después cada uno de los blueprints específicamente van a implementar de acuerdo a lo que necesitan. Entonces, bueno, lo que hablábamos ahora, por ejemplo, si voy a los enemigos, si busco, por ejemplo, ansiedad, blueprint, si vengo al blueprint del personaje, por ejemplo, si vemos, bueno, primero, ¿cómo se especifican? Bueno, entonces en los class settings del Blueprint, aquí es donde nosotros tenemos la capacidad de agregar interfaces. Y bueno, otra ventaja de las interfaces es que yo puedo tener múltiples interfaces implementadas en un Blueprint, aunque en este caso realmente solo tenemos uno, pero por ejemplo, si yo quisiera, podría agregarle el Blueprint interactivo, como lo acabo de hacer ahí, y entonces, bueno, cuando ya yo llego y compilo eso, me va a permitir tener acceso a esas otras eh, métodos o funciones que heredamos de ahí. Entonces, por ejemplo, en este caso, interactuar es una que viene del BPI interactivo. Ujú, Y bueno, por ejemplo, en este caso, pues simplemente obtener rango de arma, que devolvemos un float, y eso se hace por cada uno de los personajes independientemente. Y, por ejemplo, obtener ruta de patrullaje también es una función que es de la interfaz y que en este caso lo que nosotros tenemos en el enemigo es una variable que se llama mi ruta de patrullaje. Entonces, si vamos a un enemigo, vamos a buscar alguno de estos enemigos, por ejemplo acá. Entonces, si vemos aquí dice mi ruta de patrullaje. Entonces, yo le puedo cambiar la ruta del patrullaje a ese enemigo por cualquier otra que quisiera cambiarle con un simple clic. Ya ese enemigo pasa pues, a comportarse diferente. Entonces, ujú, a lo que hablábamos de escalabilidad, ¿verdad? Configurar, tener todos los blueprints con parámetros, tenerlos todos con cosas que fácilmente podamos llegar, modificar y rápidamente cambiar el comportamiento de un personaje sin tener que ir y volver a recodificar toda la lógica de ese personaje. Entonces, el tipo de implementaciones que siempre deberíamos de ir buscando. ujú, ¿Para cuál es la ventaja de una interfaz? Bueno, si ustedes ven en un Real Engine, hay un blueprint del personaje, pero también hay otro que es de las animaciones. Entonces, a veces para poder comunicar ambos, también es importante tener interfaces. Entonces, ve, aquí donde ya tenemos la interfaz, podemos comunicarnos con los diferentes blueprints. Y bueno, tal vez así como rápidamente para los que tal vez se pregunten, bueno, ¿y cómo es qué sé yo, el gráfico de animaciones de este enemigo? Bueno, en este caso es muy sencillo, ¿verdad? Si no solamente es caminar o atacar. Si fuéramos a ver, por ejemplo, el personaje, ese sí ya es mucho más complejo porque tiene mucho más acciones o mecánicas. Entonces, por ejemplo, si vengo aquí al blueprint de animaciones, ujú, podemos ver, vamos a ver qué se me dice, que esto se me está corriendo un poquito aquí. Si vemos este sí ya es un poco más complejo, entonces vamos a tener más variables, más animaciones, más cosas que evaluar. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿cómo es que se hace para agacharse? Bueno, lo que hacemos es que al personaje le cambiamos una variable en booleano que se llama agachándose. Entonces, él va a estar inactivo hasta que alguien le cambie ese valor. Y claro, cuando cambie ese valor, pues vamos a tener en este caso lo que es un blueprint bidimensional que básicamente recibe dos valores y dependiendo de esos valores, pues varía la animación que muestre y que básicamente es la de agacharse, por ejemplo. ajá. No, la verdad es Eh, que yo siempre he dicho que los que hacemos videojuegos somos pequeños artesanos porque de verdad, para que esto lo hagamos un grupo de pequeñas personas es sumamente impresionante, la verdad. sí, 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 claro que sí. De hecho, digamos, por ejemplo, cuando ya entramos en un tema más como lo que es la inteligencia artificial, bueno, ¿cómo funciona? Entonces, esto es cómo funciona. De hecho, voy a ver si puedo, vamos a ver cómo poner esto.
¿Cómo lo pongo? Ponerlo como aquí, sí, tal vez, junto con este. Ok. Y tal vez vamos a un mapa que solo haya uno para más fácil. Puede ser este, tal vez. Ok. Y que se me hizo el... Aquí está el botoncito. Ok. Dio un error. Creo que está compilando la luz, ¿no? Ah, es que le di compilar. Ok. Démosle un chancecito. Es que como lo hice pequeño, me equivoqué de botón, pero bueno, ya ahorita Está lo bien. termino. No pasa Es más, yo nada. creo que lo puedo cancelar. No creo que pase nada. Démosle play. Ok. Si ustedes ven ahorita, ahí está esta línea como seleccionada. Si lo acercamos un poco, yo voy a tratar de agrandar esto un poquito más. Vemos que dice Blackboard Base Condition. Entonces, bueno, ¿qué es un Blackboard Base Condition? Es que tenemos, por decirlo así, un contenedor de las variables más importantes que ocupamos en el juego. Bueno, que en este caso para inteligencia artificial es, por ejemplo, saber en cuál estado estoy. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy en estado pasivo. Entonces, cuando yo estoy en estado pasivo, básicamente es este, ¿ve? Que ahí dice cuando está pasivo patrullaje, pues entonces entramos aquí. Y bueno, lo siguiente que hace es, bueno, tengo ruta de patrullaje. Entonces, esa es una tarea. Si vemos esa tarea, básicamente es obtener que tenga una ruta de patrullaje y si es válida, entonces devuelve un true. Ujú. Después, vamos a ver qué se me hizo. Aquí está. Entonces, él lo que hace es moverse a un punto de patrullaje. Vamos a ver qué es. Aquí ya no veo el otro que estábamos viendo. Ok, voy a caminar un poquito, acercarme donde están los enemigos. Ya cambió. Para que, por ejemplo, veamos cuando, por ejemplo, me ve. Ujú. Entonces, ay, bueno, ya no me dio tiempo, pero si ustedes se cambió, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se cambió? Porque donde él me vio, se cambió el estado de pasivo atacando. Y Claro. entonces, bueno, ahí se empieza a ejecutar lo que es esta lógica, que si está dentro del rango de ataque. De hecho, si ustedes, no sé si lo escuchan, pero él ahorita me sigue atacando, bueno, porque no le he dado cancelar y sigo estando a distancia, entonces ahí me está atacando. Ok, Ah, eso como para explicar un poquito, digamos, de lo que es la inteligencia artificial y cómo es que esto funciona. Entonces, básicamente en Unreal, la lógica es que lo que sea que esté más a la izquierda es lo primero que se va a validar, no necesariamente es lo primero que se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque la primera condición que yo tengo aquí es que si está atacando, entonces esta es la prioridad, esto es lo que usted tiene que ejecutar. ujú, Si no, entonces vamos a validar si está buscando y entonces me ejecuta esta serie de tareas. Después, si estoy en investigador, entonces estas son las tareas que hace. Y como veíamos al principio, bueno, si no, cuando estoy en ruta de patrullaje, pues estas son las tareas que él hace. ujú, Y así como muy grosso modo, pues básicamente así es como funciona lo que es la inteligencia artificial. Ahora, eso no es todo. Si lo vemos, por ejemplo, vamos a ir a los enemigos otra vez. Casi que el motor de la inteligencia artificial es este controlador que es como tipo guardián. claro. Entonces, este controlador va a tener, bueno, en este caso, esta lógica, que es cuando se actualiza alguna percepción. Y bueno, ¿qué es una percepción? Es un componente que se le asignó al controlador. Y voy a agrandar aquí un poquito esto. Si vemos aquí, por ejemplo, dice, bueno, cuando es lo que es la vista, el sight, entonces nosotros podemos definir aquí lo que les hablaba ahora, los 45 grados de visión, bueno, aquí es. Entonces, si por ejemplo quisiéramos meter un nivel de dificultad al juego, hay muchas formas, pero bueno, una de las opciones es que los enemigos sean más inteligentes o parezcan más inteligentes. Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? Por ejemplo, si yo aumento esto de 45 a 60,
su rango de visión va a ser mucho más amplio, va a ser más difícil pasar, digamos, por detrás de ellos, va a ser mucho más fácil que te perciban. Ujú, Igualmente, por ejemplo, lo que es la escucha, entonces, bueno, aquí está el rango definido, cuánto es lo que escucha. Nosotros incluso podemos decir, bueno, quiero que detecte solo a los enemigos o quiero que detecte a todos los objetos y después, dependiendo de eso, eso lo tenemos nosotros que pasar a la lógica de programación de cómo queremos comportarnos. Entonces, bueno, cuando uno de esos componentes de percepción cambia, es decir, detecto algo, entonces lo que hacemos es, bueno, un ciclo for each, donde vamos a buscar básicamente obtener cuál fue el estímulo que obtuve. Entonces, bueno, si fue, por ejemplo, de visión, o si fue de escucha, o si fue de daño, ujú, podemos actualizar una serie de objetos, que bueno, en este caso es otra función, y esa función pues lo que hace es que yo he logrado, digamos, el enemigo ha detectado a un actor percibido, y lo primero que pregunto es, bueno, si implementa la interfase de VPI Helper, entonces me interesa, porque si no, entonces es algo que, qué sé yo, es un objeto que anda ahí que no quiero ni siquiera considerar, entonces de una sí, vez va descartado, ¿no? Después lo siguiente que ocupo ver es si es un enemigo. En este caso, para la inteligencia artificial, el enemigo es el personaje. O si es otro enemigo el que estoy viendo, entonces tampoco me interesa. Entonces, en base a eso, pues voy a tomar una serie de decisiones. Por ejemplo, si es enemigo, o sea, es decir, es otro enemigo, entonces yo lo que voy a preguntar es si está muerto ese enemigo. ¿Por qué? Porque, bueno, en este juego realmente todavía no los podemos matar, pero en el caso que yo pudiera llegar y pegarle un patazo y matarlo, entonces, ¿qué es lo que busca la inteligencia artificial? Si hay un enemigo muerto, quiere decir que por ahí estuvo el personaje. Entonces va a ser un punto de interés que nosotros le vamos a pasar a la inteligencia artificial para que vaya a buscar a ver si por ahí logra ver al personaje que mató al enemigo. Y en cambio, si es el jugador, como hemos aquí hecho, bueno, el consejo ahí muy importante, siempre tratar de ir comentando el código. Entonces, si es el jugador, bueno, lo primero que pregunto es si está muerto, porque si ya está muerto, entonces simplemente paso a estado pasivo, y si no, pues paso a estado atacando o buscando. ujú. No sé si tienen dudas o qué más quieren ver aquí. Yo, si no, yo cuando yo llevo no sé cuánto tiempo hablando. Ah, yo ahora sí que de mi lado creo que casi todas mis preguntas ya están resueltas. No sé si Jonathan tenga aquí alguna otra pregunta eh, que tenga. Ahora sí que para mí esta sesión ha sido pues muy enriquecedora. Me ha gustado Claro, bastante lo que muchas hemos gracias estado más hablando. bien por la oportunidad, y ojalá que principal también le haya gustado a la gente, y también pues en cualquier momento que tengan alguna consulta o retroalimentación del juego, cualquier cosa, a mí a veces también me gusta la parte de ayudar y ver, ¿verdad? Tal vez para ayudarles ahí con algún problema que tengan en Unreal Engine o Unity o lo que sea. Ujú. Y pues ahí siempre atento a cualquier comentario. Claro, ¿no? Ahora sí que yo encantado. Ahora sí que, pues normalmente como ya lo han visto, estas sesiones son para que pues todos podamos aprender algo nuevo sobre videojuegos. Ahora sí que tener el lujo de que nos puedas explicar esto para mí es lo máximo. Ahora sí que como programador y como ahora sí que poder mostrarles esto a los demás es una grandísima puerta para el aprendizaje. Y nada, te agradezco Claro. muchísimo, Isaac, por darte la oportunidad y el tiempo de estar con nosotros el día de hoy. Ahora sí que, pues, para mí ha sido, pues, muy, muy gratificante. Vale, vale, muchas gracias, y ahí estamos a la orden por si quisieran hacer otra sesión o incluso más como tipo tutorial de, qué sé yo, de arrancar un proyecto desde cero y llegar a hacer un prototipo en, no sé, una hora de algo muy básico. Este tipo de cosas también son interesantes y son útiles, porque siempre es bueno estar recordando cómo hacer un proyecto de cero, y sobre todo porque podríamos hacer alguna mecánica que se nos ocurra y tratar de irla implementando sobre la marcha con ideas, qué sé yo. Claro. Entonces, más bien, muchas gracias por la oportunidad, y ojalá todos puedan probar el juego, y quedo atento a ideas y retroalimentación. Ahora sí que
Que claro, de hecho, pues la idea es que eso esté pues en las distintas plataformas en las que está la transmisión. Eh, Normalmente, ahorita los videos están empezando a agarrar más visibilidad por ustedes, entonces posiblemente vamos a poder empezar a agarrar más público que pueda hacer este tipo de sesiones y también que puedan ayudar a hacer este tipo de revisiones como en los juegos que ustedes desarrollan, ¿no? En este caso, si te pueden dar retro, ahora sí que vayan a darle retro al juego porque esto es lo que en verdad hace que pues los juegos sigan fluyendo, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a crecer efectivamente, Sí, totalmente. sí. Ahora sí que, pues creo que por el día de hoy, ya después de una hora casi media de sesión, creo que podemos darla por terminada. Ahora sí que nada más cabe recalcar que agradezco muchísimo a los que están presentes. Creo que ahorita Jonathan fue el que se nos quedó aquí para terminar la sesión. Muchísimas gracias. Isaac, ahora sí que ha sido todo un gusto y un placer poder hablar de tu juego y espero que nos podamos volver a ver pronto en otra sesión. Claro Y que sí, muchas gracias y ahí estamos a la orden. Hasta luego. claro, no hay de qué. Ahora sí que pues eso es todo por el día de hoy. Pues ya para terminar, todo esto va a estar en YouTube, posiblemente se suba ahí al podcast si es posible. Pues estará ahí la transmisión de Twitch por si la quieren volver a ver. Y pues, como saben, hay clases de programación de videojuegos que las pueden tomar conmigo. Luego si quieren otra sesión con este Isaac hablando más a fondo sobre cosas técnicas, si Isaac quiere y tiene la disponibilidad, pues podríamos estar ahí. Ahí nos podemos poner de acuerdo y hacer algo en conjunto, Sí, claro. yo estaría encantado. Ahora sí que mientras más podamos aprender, mejor, ¿no? Y Claro, claro que sí. pues ya por último, solamente compartirles, comentarles un poquito sobre ahorita que ya está nuestra página en Facebook. Más que nada para que se puedan ir a dar una vuelta sobre ese contenido por si luego lo quieren ver o se quieren dar una vueltecita por ahí en el Facebook. Ya tenemos sitio web por si traen la intención de poder pues ver más sobre las sesiones que estamos transmitiendo y así, pues normalmente ya vamos a estar por acá, ¿no? Para que se sientan pues cómodos y tranquilos de que pues normalmente comparto cuando las sesiones van a empezar. Y pues nada, Claro, ahora sí que de hecho pues ahí está el Facebook que es Attribute Overload por si se quieren dar una vuelta. Ahí es donde yo posteo todas estas sesiones, cuando van a haber nuevas. Y nada, si le pueden dar en seguir para que podamos seguir creciendo la comunidad, estaría pues muy encantado de que estuvieran por aquí en siguientes sesiones. Ahora sí que pues es claro, eso. claro que sí. Ahí Hasta también luego Jonathan. y saludos a todos. No. Pues ahora sí que muchísimas gracias. Vuelvo y repito, gracias también a Jonathan que por aquí nos comenta que un placer. Feliz noche de verdad a todos. Está muy buena la charla y me gustó. Muchos éxitos, chicos. Ahora sí que el éxito es para todos y nada, pues descansen, pásensela bien y nada, pues eso es todo por el día de hoy. Entonces, pues terminamos. Bye bye, Jonathan. Bye bye a Twitch que está por acá. Chao, hasta luego. Bye bye.